Hoy les voy a hacer la entrega número 7. Ya vamos a terminar la serie. ¿Y cómo le va a usted? ¿Ya está dando pasitos de fe? ¿O todavía está razonándolo, viéndolo, pensándolo? Uno de los grandes problemas que nos encontramos es que tomamos muchos cursos, recibimos muchos mensajes, recibimos muchos estudios bíblicos, pero en la práctica, y sabemos mucho, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar el tema de hoy, o el subtema de hoy es el pacto de la fe, el pacto de fe. Vamos a ver lo que pasa con Abraham y luego vamos a contextualizarlo con lo que la Biblia dice, ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y usted con Dios. Y vamos a ver la pregunta obligada, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo ese contrato, por decirlo así? Hoy vamos a estudiar lo que Dios quiere que sepamos acerca del pacto de la fe. Y empezamos leyendo Juan 15:6, ahí en su pantalla, donde leímos que Abraham creyó al Señor. Abraham creyó a Dios. Y por el hecho de creerle a Dios, el Señor testifica, dice, y el Señor lo consideró justo debido a su fe, o por su fe. El paso que usted dé de fe, Dios siempre va a honrar su fe. La fe en Dios, ¿verdad? La fe en Dios. Es muy importante en quién estamos creyendo, ¿verdad? Muy bien. Pero, mire usted, siempre hay un pero. Pero, versículo 7. Pero, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Pero al leer, a partir del versículo 7, vemos a Dios tratando de asegurarle otra vez a Abraham. Vemos a Dios tratando de recordarle y de asegurar en la mente, en la vida, en el corazón de Abraham acerca de lo que Dios le había dicho. Entonces, hace un pacto, Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, ¿para qué? Para ayudarlo a creer. ¿Para qué? Para ayudarlo a que esté firme, estable en esa palabra, en esa promesa, en eso que Dios le había dicho. Por eso dice, el Señor le dijo, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Hermanos, la médula, espero me dé a entender, la médula del pacto de Dios está en el carácter de Dios, en la persona de Dios. Dios no se va a arrepentir. Números dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La médula, el corazón, no sé, espero me entienda, está en el carácter de Dios. Y eso es una bendición para nosotros, para usted como cristiana,
para usted como cristiano, para usted como hijo de Dios, es una gran bendición, porque usted y yo podemos olvidar. Algunos se olvidaron de leer la Biblia esta semana, o no se olvidaron, pero no pudieron. Algunos se olvidaron de orar, o no se olvidaron, pero no hubo el tiempo, etcétera. Podemos olvidarnos. Algunos nos olvidamos de venir al culto el domingo. O no se olvida, pero entonces la médula del pacto de Dios con su pueblo reside en el carácter de Dios. Él es inmutable, Él es fiel. Pablo dice, aunque nosotros somos infieles, dice Pablo en Timoteo, Él permanece fiel. Dele un gloria a Dios por eso. Entonces vea usted cómo responde Abraham, versículo 8. Vea cómo responde Abraham. Dice, pero Abraham le respondió, Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente yo voy a poseer esa tierra de la que me estás hablando y prometiendo? ¿Cómo puedo yo estar seguro? A veces así somos nosotros, ¿verdad? Está la promesa, pero ¿y cómo sé que se va a cumplir? Mire, Abraham ya había creído, salió de Ur de los Caldeos, y hacía rato que salió, ya había creído, pero ahora, Génesis 15, lo vemos, pero ahora vemos que Abraham tiene dudas. Ese pero, verso 8, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a tener esa tierra? Abraham tenía dudas. Abraham tenía dudas. Cuando Dios le prometió a Abraham la tierra, Abraham le preguntó, ¿cómo puedo estar seguro? Así que aparte de su palabra, y la palabra de Dios debe ser más que suficiente para usted y para mí. La palabra de Dios debe de ser más que suficiente para nosotros. ¿Cuántos lo creen? 2, 3, por ahí lo creen. Sí, Señor, la palabra de Dios debe de ser más que suficiente para nosotros. Yo creo que están pensando en el festejo, ¿verdad? Por eso, lo siento desconectado, lo siento, o el calor, no sé qué sea. Bueno, no le hace. Muy bien. Entonces, a mí me impresiona, me llama mucho la atención y doy muchas gracias a Dios. Dios dio un paso más. Dios da un paso más para ayudar a Abraham. Y Dios siempre da un paso más para ayudarle a usted. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y déjeme decirlo así para que me entienda, atándose de una manera irrevocable, amarrándose Dios de una manera irrevocable, por decirlo así. Dios no necesita amarrarse. Él es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas.
para asegurarle a Abraham que él haría como Dios le había prometido. Para asegurarle a Abraham que Dios haría lo que él le ha prometido. Mire, otra vez 7 y 8. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente yo voy a poseer la tierra? Versículo 18. El Señor hizo un pacto con Abraham ese día. Dios da un paso más. Entonces dice, versículo 18, que el Señor da un paso, hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes. Es un pacto, hizo un pacto. El Salmo, si es tan amable de poner en la pantalla, hermano Gerson, por favor, Salmo 89, 4. Y esto es para usted también. Salmo 89, 4. Estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. 34, por favor. Salmo 89, versículo 34 ahora. Por favor. Por nada romperé, dice Dios, mi pacto. Ese pacto que Dios hizo con usted, darle vida eterna, perdonar sus pecados, llevarle al cielo, darle vida y vida en abundancia. Dios dice: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra. Oiga, goces esta mañana, dele gracias a Dios esta mañana. Dios le ama. Dios le da esta palabra para que usted se anime, no se distraiga. Gloria a Dios. Ahora fíjese, ¿dónde está Abraham? Físicamente. Estaba en la tierra que Dios le había prometido, si se acuerda de los estudios anteriores. Pero cuando Abraham mira a su alrededor, no ve ningún indicio de que Dios esté obrando a su favor. No ve ningún indicio que Dios esté obrando a su favor. Como le pasa a usted y como me pasa a mí. Usted tiene una problemática y sigue viendo el problema. ¿O no? Solo a mí me pasa. Entonces ustedes ya deben irse con el Señor, ya no les pasa nada de eso. Ese es el problema. Que aunque vivimos ciertas cosas, no las aceptamos. Abraham está ya en la tierra que Dios le ha prometido, pero ve a su alrededor. Abraham ve a su alrededor y no ve ningún indicio de que Dios esté obrando en su favor, como nos pasa a nosotros. Oramos por un problema y seguimos viendo el problema, y está el problema. Oramos por la conversión de un familiar y esa familia no se convierte y sigue dando más problemas. Y entonces la hermana dice: ya no confío en Dios, me divorcio, lo dejo, me voy, me separo. Bueno, en otro lado ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? Ese es el problema. ¿Qué ve Abraham? Ve extranjeros en la tierra de Canaán. ¿Qué hace entonces Abraham? Dice: pues yo voy a buscar la seguridad. O sea, Abraham creyó. Vamos a decirlo así para que usted no se sienta mal. Abraham creyó, pero quiere una confirmación. Así somos a veces. Sí creo, pastor,
pero nada más quiero confirmación. Déjeme orar. O le pide a Dios una señal, como le pidió a Abraham. ¿Ha pedido usted algún día señal a Dios? ¿No? ¿Hay alguien aquí, perdón? Dice la hermana Audelia, me dijo un día, dice, usted ya no ve o soy yo, o yo me hago, soy invisible para usted, me dijo doña Audelia. No, es una analogía, ¿verdad? Sí los veo. Y hoy los veo, como ya les dije, como que algo les preocupa. Descansen en el Señor. ¿Alguna vez le ha pedido señal a Dios? Yo creo que sí. Abraham le pide una señal a Dios. Abraham le pidió una señal a Dios. Gedeón le pidió una señal a Dios. Y la primera vez le cumple, sí Señor, pero a lo mejor fue casualidad. Vamos a cambiarlo. Ya se mojó. Ahora que no se moje, que llueve, pero que no se moje. La Virgen María le pidió una señal a Dios. Y a veces Dios le va a dar una señal, va a responder. Pero no debe usted como cristiano, ni yo como cristiano, no debemos basar nuestra vida en las señales. La mayoría de la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Las Escrituras. Por eso, usted ya tiene la Biblia, ya tiene la palabra de Dios. Por eso no necesitamos señales. Lo que necesitamos es fe en la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesita es fe. Por eso el tema, aprendiendo a vivir, a pensar, a caminar, a decidir, a hablar por fe. Lo que necesitamos es fe en las promesas, en la palabra del Señor. Ya Dios ya le había prometido a Abraham que la tierra sería suya. Dios ya se lo había dicho. Palabra de Dios. Pero Abraham quiere una señal. Abraham quiere, como dicen algunos de ustedes, es que yo necesito, pastor, que Dios me lo confirme. Y se sienten así muy espirituales, ¿verdad? ¿Está bien? Le pido una señal a Abraham. Esto me recuerda a aquel padre que vino a Jesús con un muchacho, con su hijo enfermo. Y le dice, Señor, si puedes hacer algo, sánalo. Y el Señor le dice, mira, si crees, puedo. ¿Qué contestó el padre del muchacho? Le digo, sí Señor, pero ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame con mi falta de fe. Así estaba Abraham. ¿No le ha pasado a usted? Yo creo que a todos. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Ha dicho usted alguna vez creo, pero ayúdame a creer más o ayúdame en mi incredulidad? Mire lo que dijo Abraham. Lo que hizo Abraham en preparación para el pacto. Versículos 9 al 10, estamos en Génesis 15. El Señor le dijo, Abraham por supuesto, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo,
no partió las aves a la mitad. Ahí leemos. En aquel tiempo, cuando había un trato, o en ese tiempo, el tiempo de Abraham, así lo hacían. Cuando había un trato, cuando había un acuerdo, cuando había un convenio, así lo hacían. No es como hoy, ¿verdad? A veces el notario le ayuda y usted nada más llega, lo lee y si está de acuerdo va a firmar al calce de 8 hojas, ahí le firma, ¿verdad? O de 6 hojas, o de 10 hojas. No, en el tiempo de Abraham, así lo hacían. No se daban la mano, ¿verdad? Ya, se daban la mano, así lo hacían. Y en esencia, decían que si alguna de las partes rompía el pacto, significaba que si alguna de las partes rompía el pacto, rompía el compromiso, sería castigado, iba a morir como esos animales. Eso significaba. O sea, Dios quiere ayudar a Abraham a que ya deje de vaciladas cristianas, ¿verdad? Ya le cree a Dios. Eso era, ¿verdad? En otras palabras, lo que estaban diciendo las personas que hacían ese pacto con esta costumbre, que se nos haga en nosotros como hicimos con estos animales, si no honramos a cada uno en este pacto que estamos haciendo. Esa era la costumbre antigua al hacer un pacto. Entonces Dios está enseñándole a Abraham, usando las mismas costumbres que conocían en el pacto. El pacto de la sangre es uno de los métodos más antiguos. Versículos 11 y 12. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad que aterradora, dice mi versión. Creo que Abraham no se dio cuenta a cabalidad de lo que Dios estaba haciendo, enseñándole, pero obedeció, pero hizo lo que Dios le pidió. Pero ahora vemos que a Abraham le viene un sopor profundo. Dice aquí un sueño profundo. ¿Se habrá desmayado con esa experiencia? ¿No? Yo digo que a lo mejor sí. Está bien que usted crea que no se desmayó. Pero sí dice que le vino un sopor, un sueño profundo, un temor y se durmió. Mientras Abraham dormía, Dios le da 7 profecías diferentes que se van a cumplir en la vida de Abraham. 7 profecías diferentes que se van a cumplir en la vida de Abraham. Abraham quería tener la promesa de Dios ya. Y Abraham le dice, ya lo vimos. Pero hermanos, recuerde, el calendario de Dios no es el mismo calendario que usted y yo usamos. ¿Estamos de acuerdo? Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan para Abraham y Dios tenía un periodo de tiempo en el cual su propósito y su plan se llevaría a cabo.
Y lo mismo sucede hoy con nosotros. El calendario de Dios no es el mismo en nosotros. Dios tiene un plan, y si usted no lo conoce, o si no lo conocemos, por eso es importante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículos 16, 13 al 16. Después el Señor dijo a Abraham, después de lo anterior, sacrifica a los animales, los pone en un altar, etcétera, etcétera, espanta a los buitres, se queda dormido, no sabemos cuánto tiempo. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro, 1, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Los van a oprimir como esclavos durante 400 años. 2, los castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. 4, en cuanto a ti, morirás en paz, serás enterrado en buena vejez. 5, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, Canaán, a esta tierra, porque los pecados, etcétera. Hasta ahí leemos. Dios le está diciendo a Abraham, voy a guardar mi pacto contigo. Voy a cumplir mi pacto contigo. Pero tú nunca vas a ver en esta tierra, no vas a ver que cumplí mi pacto contigo. Se cumplirá, en otras palabras, está diciendo Dios, se cumplirá cuando ya te hayas ido, cuando ya no estés en esta tierra. ¿Sí me doy a entender? Se lo explico otra vez. Y quiero que vea 5 cosas que se cumplen cientos de años después. Se cumple esta promesa cientos de años después. 1, la promesa que iban a ir a una tierra extraña. Nos recuerda al pueblo de Israel cuando llega a Egipto con Jacob, sus hijos, sus nietos. El pueblo se queda en Egipto 400 años. Se convirtieron en esclavos, en sirvientes. Se cumplió. Entonces la primera promesa se cumple. Y el pueblo de Israel vivió exactamente 420 años como esclavos. Número 2, segunda promesa. Dios le promete a Abraham que va a castigarlo, que va a haber un castigo para la nación que ha tratado mal a Israel. ¿Se acuerdan lo que pasó con Egipto, con los egipcios? Las plagas. Finalmente salen. Tercera promesa, versículo 15. En cuanto a ti, morirás en paz. Tuvo una larga vida, en efecto, pero murió en paz. Cuarta promesa, versículo 16. Cuando hayan pasado las 4 generaciones, tus descendientes regresarán. Así sucedió. Quinta promesa, versículo 14, segunda parte, dice que al final saldrán con muchas riquezas. Dios les dio gracia, Dios les dio favor de ser esclavos. Les dieron oro, les dieron plata, les dieron buenas telas, vestidos costosos, etc. Asombroso. A mí me parece asombroso. Tratándose de un grupo de esclavos, no les pagaban, no los cuidaban, les daban estrictamente lo necesario para que pudieran sobrevivir.
Y exactamente lo que Dios dijo, se cumplió. Dios cumple su pacto. Dios va a cumplir su pacto con usted. No lo dude, solo aprenda a vivir por fe. Cuando uno se da cuenta de la exactitud del cumplimiento de la palabra de Dios, hermanos, eso debe animarnos y debe ayudarnos a decidir: voy a confiar en Dios, voy a practicar mi fe, voy a creerle a Dios, voy a vivir por fe. Todo se cumplió. Y ese es el mensaje que me gustaría que usted reciba hoy de parte de Dios. El mensaje que dice que Dios está a cargo de todo. Dios lo hará. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es responder en fe. Responder en fe. Versículos 17 en adelante. Después de que el sol se puso y cayó la noche, cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante, una antorcha ardiente que paseaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes. La tierra que ahora ocupan, y viene ahí la lista de todos los feos que menciona el Señor. ¿Qué está diciendo? Que nos muestra tenemos aquí la provisión del pacto de Dios. Y eso es lo que Dios hizo al darnos a Jesucristo. Dios proveyó primero para resolver nuestro pecado, el problema de nuestro pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito. Él proveyó. Y recuerden que el rey de Sodoma, le había dicho a Abraham, 14:21, devuélveme mi pueblo, el que capturaste, pero puedes quedarte con todo lo que tienes. ¿Te recuerda la respuesta de Abraham? No quiero nada tuyo, ni una, ¿cómo le llaman hoy? Agujeta, ni una correa de tus sandalias. Y Dios le dijo a Abraham, después, 15:1, que vimos hace 8 días, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham, no temas, porque yo te protegeré y tu recompensa va a ser grande. Lo mismo que Dios le dice a usted. La recompensa geográfica, 800,000 kilómetros cuadrados. A veces es complicado entender esto. Y si vemos o oímos y no entendemos el conflicto Israel-Palestina, el conflicto Israel-Irán ahora, el conflicto Israel-Árabes, menos. Pero Dios es fiel con su pacto. Cristo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, y usted debe estar anclado. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir en su vida. Solamente crea, solamente hónrelo, solamente confíe en el Señor. No vea las circunstancias ni las situaciones.
¿Qué aprendemos de esto para nuestra vida? ¿Qué lecciones nos dan? Ya para concluir, déjeme darle algunas lecciones. No se distraiga, guarden su plática para otro rato, por favor. Primera lección, el principio del pacto. Darse cuenta que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. Es la primera lección. Las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios, como pasó con Abraham. No en nuestro tiempo. No en nuestro tiempo. En el caso de Abraham, ¿cuánto tiempo se llevó? 4 siglos. Algunas veces Dios nos da una promesa y no nos indica, ¿verdad?, ningún calendario o itinerario, y a veces nos frustramos porque no podemos ver la promesa de Dios cumplida. Algunos se desaniman porque no pueden ver la promesa de Dios cumplida. Algunos se van de reversa, otros se estacionan, otros dejan a Dios, otros dejan ese punto. Otros creen que Dios les jugó una mala broma. Otros dicen, no me equivoqué, no era de Dios eso. Hay muchas maneras. Pero si andamos por fe, si vivimos por fe, si pensamos por fe, usted le va a creer al Señor. Y se va a cumplir la promesa de Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús. Cuente con la promesa de Dios, crea la promesa de Dios, aunque no la entienda, aunque no vea que ya hay respuestas. Y no complique su vida al permitir las dudas, los temores. No complique su vida, siga creyéndole al Señor. En el nombre de Jesús. He ayudado a mucha gente con mucho cariño, con mucho esfuerzo, no porque me sobre, sino de lo que tengo. He ayudado a mucha gente. Ayudé a un joven que quería ser líder de jóvenes. Lo inscribí en un curso en la Ciudad de México. Le pagué el avión, le dimos para el hotel, le dimos para la comida. Prepárate. Y como Abraham me manda aquí, veo puros feos, dice Abraham, heteos. Y ahí está la lista, ¿no? Puros feos. Créale a Dios. No retroceda. No tire la toalla, no aborte ese ministerio, esa promesa, como le quiera llamar. Créale a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Mire, le doy un ejemplo sencillito y muy común y muy conocido. La Biblia dice, Jesús llevó nuestras enfermedades, por su llaga hemos sido curados. Libro de Isaías, y usted sabe la cita, sabe los versículos, sabe cuántas palabras hay, y usted ora y le pide a Dios que lo sane. ¿Cuándo quiere usted que Dios lo sane? ¿Cuándo? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuándo quiere usted que Dios lo sane? ¿Y qué pasa si Dios no te sana hoy, que tú quieres que Dios te sane hoy? No, la pregunta no va ahí. ¿Qué pasa si Dios no te sana hoy? ¿Qué pasa con usted? Mire, ¿usted cree que Dios va a cumplir la promesa? ¿No? Por ahí alguien dijo no. Alguien le traicionó el subconsciente. Híjole, deje que el subconsciente controle
Que Cristo controle su subconsciente. Miren, ese es un ejemplo muy clásico, muy común y muy conocido. Queremos que Dios nos sane hoy. Y si no, empezamos a pensar. Pero sabe que Dios va a cumplir su promesa. Y si no la cumple hoy, cuando usted llegue al cielo con Él, lo va a sanar, ya va a estar sano. Ya no les gustó. Ya no les gustó. Sí, dice Revelaciones, Apocalipsis, pues, que no va a entrar, ahí no hay enfermedad. Ya cuando llegues allá, el problema es ese, ¿verdad? Queremos que Dios nos sane hoy. A veces Dios tiene su tiempo, su propio calendario. Principio 2. Segunda lección. Mire, la confiabilidad en las promesas de Dios es su propia palabra. La promesa de Dios no depende de usted. La promesa de Dios no depende de nosotros. Recuerde, Génesis 17 y 18. Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió. Se postró, pero se rió. Por incredulidad. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿O cómo podrá mi esposa Sarita tener un bebé a los 90 años? Pensó. Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición. Ya había cometido su, ¿cómo le llama usted? ¿Desliz? ¿Cómo le llama? Ya tenía a Ismael y le dice, mira Dios, que Ismael tenga tu bendición especial. Arreglamos el asunto. ¿A usted no le pasa? Bueno, literal igualito no, pero en otras palabras, Abraham le está diciendo, mira, esto depende de mí. Ya tengo Ismael, que tu bendición sea con Ismael. Depende de la palabra de Dios. No depende de usted, no depende de mí. Depende de cómo Dios quiere, cómo Dios lo va a hacer, de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. A veces los pactos de Dios tienen condiciones, a veces son incondicionales. Lección 3, tercer principio. Mire, el recibimiento de la promesa de Dios, o las promesas de Dios para nosotros pueden incluir sufrimiento. Y ese es otro tema que no nos gusta, menos hoy. Y muchos cristianos piensan que las promesas de Dios es todo lo bueno, todo lo dulce, todo lo fácil, miel sobre hojuelas, no hay nada de qué preocuparse, todo bonito, todo confortable, pero muchas veces, cuando Dios da una promesa, es probada por periodos de tiempo de sufrimiento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto? ¿No se acuerda? ¿En qué se convirtieron? Esclavos, sin identidad,
sin bandera, sin nacionalidad. Estrictamente les daban lo suficiente para poder sobrevivir. 420 años el pueblo de Abraham fue probado en Egipto como esclavo para que aprendieran o para que apreciaran la promesa y pudieran entrar a la tierra prometida. Pensemos en José, otro ejemplo. Dios le hace una promesa a través de sueños que tiene José. ¿Me está siguiendo? Y revela el sueño a su papá y a su mamá y a sus hermanos y empiezan haciéndole bullying. No lo quieren. Tratan de deshacerse de él. Tratan de matarlo. Alguien dice, no, mejor consigamos algo de centavitos. Lo venden como esclavo. Lo compra un general de Egipto. Lo lleva a su casa. Lo difaman, lo calumnian. Va a dar a la cárcel. ¿Se acuerda? Sufrimiento. Sufrimiento. Pero al final, el segundo, en autoridad y en posición de Faraón, con toda la autoridad, con toda la sabiduría, no solo para alimentar a Egipto, para alimentar al mundo conocido de ese entonces. Las promesas de Dios pueden venir con sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento decimos, ya no es de Dios, porque ¿cómo voy a sufrir yo a su hijo? Su hija que ama mucho, ¿cómo? ¿Cómo? Su hija predilecta de Dios, ¿cómo va a sufrir? Cuidado, hermanos. Cuidado. En las promesas de Dios muchas veces hay sufrimiento. Mire, si yo le platicara o le contara todos los sufrimientos en esta construcción, Dios dice, se va a hacer. ¿Usted cree que fue fácil? No fue fácil, hermanos. Hubo sufrimientos terribles, terribles. Pero gracias a Dios, hoy estamos aquí. Muchas veces Dios nos da una promesa, pero tenemos que pasar por algo de sufrimiento, dificultades. A los creyentes de hoy no les gusta que les hablen o les prediquen o les enseñen de eso. Pensamos que la fe nos hace evitar sufrimientos. El padre de la fe, Abraham, pasó por sufrimientos. El Hijo de Dios, Jesús, lleno de fe, pasó por sufrimientos. Tentado en todo, dice Hebreos, de acuerdo a nuestra semejanza. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan contundente. Si hay sufrimiento, no deserte. Si hay sufrimiento, siga fiel. Miren, hay personas que dicen, Dios me dio este ministerio, pastor. Gracias a Dios. Digo, sí, hermana, voy a orar por usted, que sea fiel. No, no, pastor, voy a ser fiel. Bueno, está bien. Yo de todas maneras voy a orar por usted. Y viene la primer prueba. Dice, no, pastor. Hermana Blanquita, ¿se acuerda del ministerio a la cárcel? ¿Cuántas hermanas? Dios me llamó, Blanquita, aquí estoy para apoyarte. ¿Y vieron el sufrimiento? Ya no voy. Yo no sé cómo Blanquita aguanta eso.
Sí, eran varias, yo recuerdo, hermana Blanquita, Tere, muchas participaron, muchas. El punto es que a la hora de sufrimiento lo dejaron. Hemos visto aquí maestras de la escuela dominical o maestros, ya cuando el niño ya hay confianza y revela el carácter, etcétera, etcétera, y habla, y el papá los apoya, ya no quieren. Aquí hubo un caso, el niño dice: quiero mi paleta ahora, ya. La maestra le dice: mi amor, deja que terminemos la clase y vas a tener tu paletita. El niño se sale y viene corriendo con el papá y le platica lo que ya les dije. No, hijo, para eso tienes papá. Lo abraza, se va a la tiendita de la esquina, le compra su paleta. La hermana dice: oiga, pastor, yo no puedo soportar eso. El punto es, en las promesas de Dios, muchas veces hay sufrimiento. Miren, todas las personas que han colaborado con la hermana Magali, a la hora de la prueba, a la hora del sufrimiento, dicen: pastor, ya no, ya no. Dichoso Abraham, que no vio mucho del sufrimiento, ¿verdad? Se murió. Hermanos, por eso la fe es importante. Lea Hebreos 11. ¿Cuánto sufrimiento? Cada personaje, cada hombre, cada mujer de Hebreos 11, sufrimiento. Pero por la fe, conquistaron, hicieron. Puros verbos. Gloria al Señor. Entonces nosotros vemos el sufrimiento como lo peor que nos puede pasar. No lo queremos, no lo escogemos, pero Dios determina hacer eso en nuestra vida, porque Dios está en ese proceso de traernos al cumplimiento de su pacto en nuestra vida. Y ya les dije Hebreos 11, una evidencia, un ejemplo. Romanos 8:1. Dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No deje a Cristo, no deje a su Salvador. Si está en Cristo, no va a haber condenación de nada. Cuarta lección y última y termino. Hermanos, cuarto principio. Hay un retrato de la provisión de Dios para usted y para mí. Es la cuarta lección de este pasaje. Primero, la provisión de Dios. La provisión de Dios. Abraham dudó de la promesa de Dios. Romanos y Corintios dice: esto se escribió como ejemplo para nosotros, para que aprendamos, y en este caso, no dudemos como dudó Abraham. Amén. ¿Cómo sabe usted que sí va a ir al cielo con el Señor? ¿Cómo sabe? ¿Por qué está seguro? ¿Por qué está segura usted que va a ir al cielo con el Señor? ¿Por qué? Por fe. Si usted ha puesto su confianza, su fe, su esperanza, si se arrepintió, si confesó su pecado, si le dice: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname, ame tu hijo, ame tu hija, te va al cielo. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Romanos 1:16
No me avergüenzo, decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Confía en Cristo, confía en las promesas del Señor, aprenda a vivir por fe, aprenda a caminar por fe. Amén. Oremos. Si puede ponerse de pie un momentito, por favor. Pídale al Señor en sus propias palabras que le haga un hombre de fe, que le haga una mujer de fe. Pídale al Señor que le ayude con su incredulidad, como le pidió a Abraham, como le pidió a aquel padre cuando llevó a su hijo enfermo y en sufrimiento a Jesús. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quita mi incredulidad. Pídale al Señor, tome unos minutitos para pedirle al Señor que le ayude a andar en fe, a tener más fe. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, como ayudaste a Abraham, las dudas, como ayudaste a aquel padre que trajo a su hijo. Ayúdanos, Señor, a llegar al punto más alto, al nivel más alto de fe, que es la fe en Dios, la fe en ti, cuyo propósito es conocerte a ti verdaderamente. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No se quede, hermano, hermana, con la fe para salvación. Aspire a más. Padre, gracias por la palabra. Gracias por este tiempo de comunión contigo. Gracias por ese hermoso tiempo de adoración y de alabanza. Gracias por los hermanos y hermanas de este precioso y valioso ministerio que la haya. Gracias por el hermano que dirigió el culto. Gracias por cada hermana y cada hermano que han asistido y están hoy aquí. Gracias porque tuvimos un momento de honrar a los papás, orar por ellos y poder recordar que hay promesa tuya para los que honran al Padre. Gracias. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu bendición y permite que cada día estén creciendo más en la fe. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén, amén y amén.